Mi nombre es Abigail León Cañari. Voy a contarles cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Cómo fue que Él me transformó y cómo Él sigue transformando mi vida hasta el día del Señor. Con ustedes, mi testimonio. ¿Cómo fue mi vida antes de conocer a Cristo? Yo nací en un hogar cristiano. Se podría decir que conocí a Dios. Y digo se podría decir, ya que realmente no lo conocía. Si bien iba a la iglesia, a la escuela dominical y compartíamos la lectura de la Biblia en casa, mi conciencia sobre el pecado no estaba clara. Creo que solo tenía miedo al infierno. Y una señal de que alguien nace de nuevo es que busca la leche, la palabra, como un recién nacido, lo cual no era mi caso. Era simplemente una persona religiosa. Llegó la adolescencia y comenzaron a relucir mis dudas, mi incredulidad sobre la Biblia, sobre Dios, y el sentimiento de ser aceptada por el grupo de amigos se hizo tan fuerte que comencé a hacer lo que ellos hacían, como escuchar sus músicas, participar en sus conversaciones e ir a fiestas. Las malas costumbres corrompen las buenas. 1 Corintios 15:33. Y sin darme cuenta, ya estaba en el mundo. Mis padres notaron mi cambio negativo. Mi padre, que ya está en la gloria, me escribió una linda carta donde decía: querida hija, es bueno que estudies, seas mejor en la vida, pero ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. Hija, es necesario que entregues tu vida a Jesús. Solo dile: me arrepiento de mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Por otra parte, mi querida mamá iba a las campañas de la iglesia. No se perdía ninguna vigilia. Ella oraba todos los días por mí. Dios le daba tanto vigor, tanta fuerza para rogar incansablemente por sus hijos. Y yo, una hija irrespetuosa, egocéntrica, con una vida desordenada, en aquel entonces hacía lo opuesto a lo que enseñaba la Biblia. No honraba a mis padres. ¿Cómo conocí a Cristo? Mis padres siempre realizaban cultos familiares, mas yo iba por obligación y muy molesta, viendo la hora en que iba a terminar. En uno de los cultos, mi padre decidió bendecir a sus 8 hijos y orar por cada uno de ellos. Recuerdo que nos leyó un pasaje de la Biblia, en Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de tus hijos. Mi papá repetía con tanta fuerza ese texto y decía que ya podía morir tranquilo. Mientras tanto, mi querida mamá oraba y me invitaba constantemente a la iglesia, pero yo no quería ir. Me sentía hipócrita y decía para mí, ¿cómo puedo ir a la iglesia estando mal con Dios? Pero qué poderoso es Dios, que escuche el clamor de sus hijos, pues el día que justamente no recibí su invitación, quería ir. El clamor de mi madre estaba siendo contestado y la palabra que mi padre sembró comenzaba a brotar en mi corazón. Por esa semana, como yo tenía una vida desordenada en la alimentación y descanso, llegué a enfermarme y con tantas juntas, gastritis, tifoidea y conjuntivitis. Y todas estas enfermedades acompañadas con una fiebre muy alta. Me colocaron hielos y me llevaron pues al doctor. Diagnóstico: 1 año de tratamiento. Ese mismo día, un día terrible, en la noche, después de tanto tiempo, decidí hablar con Dios. Le pedí con lágrimas, no sanidad física, sino que perdone mis pecados y me salve, tal como lo pedía mi Padre. Luego me quedé dormida. Al día siguiente, sentí que todo malestar se había ido. Y lo más importante, había sido perdonada. Había vuelto a nacer. Y muestra de ello es que sentía una paz que el mundo nunca me lo dio. El amor, las ansias de estar en su casa y de escuchar su voz. ¿Cómo es tu vida después de conocer a Jesús? Después de ser salva por Cristo, comenzó mi crecimiento espiritual, mi conocimiento de Dios a través de la palabra. Él comenzó a ordenar mi vida poco a poco. Y nuevamente, Dios contestaba la oración de mi mamá y comencé a integrar el ministerio de alabanza. Dios siempre ha sido fiel y entendí que todo lo hace con un propósito. Y mientras yo buscaba más a Dios y le entregaba mis anhelos a Él en oración, podía ver su mano poderosa obrando. Como dice las Escrituras, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi querido Jesús me proveyó de un trabajo que me permitiera estudiar, y por su gracia, 1 año entero logré solventar mis estudios. Al inicio
No tenía dinero, nada, ni para rendir el examen de admisión. Tuve que prestarme. Pero puse mi fe en Dios y Él proveyó. Él guió mis pasos. Pasaron muchas pruebas para que culmine mi carrera, pero gracias a Dios lo hice. Y entregué mi carrera en las manos de Dios para poder servirlo en la educación. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Hemos podido ver en este transcurso de mi vida la fidelidad de Dios. Pero también es necesario que les cuente que en los tiempos que también estudié, tuve poco tiempo para dedicarme a Dios. Y es peligroso eso. No podemos descuidarnos en la oración, pues la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y empecé a descuidar la lectura de la Biblia. Y a veces uno no se da cuenta que Satanás está ahí como león rugiente. Pero a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y nos llama a reconciliación. Es cuando perdemos el primer amor y empezamos a enfriarnos y empezamos a hacerlo todo por rutina. Mas en esta cuarentena pude reencontrarme con mi Salvador. Él me mostró mis pecados. Me dijo de dónde había caído a través de su palabra y en sueños. Y me hizo dar cuenta, como un espejo, que no estaba lista para irme con Él. Mas gracias a Dios, que Él está dispuesto a perdonar. Y volvió a avivar en mí ese fuego para el primer amor. Comencé en este tiempo a conocer la voluntad de Dios y que todo lo que podamos hacer, en todo lo que podamos hacer, dependemos de Él. Él es la vid, nosotros las ramas, los pámpanos. Sin Él no podemos hacer nada. Cada día lo vamos conociendo. Cada día Él nos enseña cosas nuevas. Aleluya. Hemos podido ver su mano poderosa, cambiando, transformando. Alabado sea su nombre. En los momentos difíciles hemos aprendido a correr a Él en oración. En los momentos donde falta la fe, recordar sus promesas, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Recordar que siempre está con nosotros. Gloria a Dios. Seguimos aprendiendo y sabemos que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Gloria a Jesús. Alabado es su nombre. Y le damos gracias por estos momentos de poder compartir con mis hermanos y con todo aquel que escuche nuestros testimonios para la gloria y honra de Dios.
Y pues me gustaría dar unos pequeños consejos de lo que yo pude aprender de Jesús. Y bueno, mi primer consejo de lo que aprendí para los niños y adolescentes sería a partir de las siguientes preguntas. ¿Vas a la iglesia porque crees en Dios? ¿Realmente lo conoces? ¿O simplemente vas porque tus padres te llevan o si no se molestan contigo? Si solo vas por tus padres, déjame decirte que todavía no eres un hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo, reconocer que eres pecador y arrepentirte. Jesús te ama. Él desea ser tu Padre también. Mi segundo consejo sería para los jóvenes con estas preguntas. ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? ¿Cuál es tu relación con el pecado ahora? ¿Realmente eres la luz de este mundo o ya se apagó? ¿Esperas con ansias el regreso de Cristo? Si no estás seguro de tu salvación y aún hay pecados escondidos y no esperas con ansias el regreso de Cristo, es imprescindible volverse a Dios. Lee su palabra para que día a día limpie nuestros caminos y andemos en su luz. Y la oración, orar en todo tiempo para no apagar al Espíritu. Y por último, mi consejo sería a todos los padres con estas preguntas también. ¿Estás sembrando la semilla de la palabra en los corazones de tu hijo? ¿Estás clamando por tus hijos sin desanimar? Si estás sembrando la palabra, ten por seguro que Dios dará el crecimiento. Esa semilla crecerá y dará frutos, y todo clamor será respondido. Y finalmente, mi querida hermana y mi querido hermano, Iglesia de Cristo, si estamos trabajando en la obra de Dios, es algo excelente, pero no olvidemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén.